¿Qué tal, colegas? Les doy la bienvenida a su podcast, Café Derecho. Pues nos presentamos como casi Casi siempre. siempre, sí. Yo soy Carlos Eduardo Lang López y me acompaña. Licenciado Raimundo Salcedo. Y pues esta vez traemos un tema divertido. Divertido, Podríamos divertido. dejarlo en divertido. Relajémonos hoy. Sí. Ujú. Pues bueno, para nuestros colegas, sobre todo los postulantes, Sí. se van a saber identificar porque hoy vamos a hablar sobre clientes. Clientes. El cliente de servicios jurídicos. El cliente de los servicios jurídicos. Y pues bueno, antes de cualquier otra cosa, empecemos. Ah, Ah, no podemos vivir sin ellos, no, pero híjole, tampoco con ellos. es una relación amor-odio. Sí, es que, bueno, los colegas postulantes que pudieran estar viendo, escuchándonos, pues sabrán, Sí. ¿no? Que, pues, llega el cliente pues, con un problema Sí, por resolver, porque además es difícil que llegue una persona con un tema por prevenir, que ese también puede ser todo un tema aparte. Puede ser. El tema de servicios de prevención, casi inexistente en México. Eh, y pues bueno, en esta búsqueda del cliente o del prospecto de cliente a veces, por resolver su problema, pues tenemos una amplia gama de gente que pueda llegar a circular por los despachos. sé que tú eres ateo, pero aquí cabe una cita bíblica, ¿no? De todo hay en la viña del De Señor. todo ahí en la viña del Señor. Definitivamente de todo hay en la viña del Señor, porque así como nos podemos encontrar clientes que tienen una perfecta comprensión de lo que está pasando Sí. y no tiene uno problemas de comunicación con ellos, puede uno encontrarse con cada dolor de cabeza. Sí, y de hecho justamente creo que este va a ser el tema divertido, Sí. ¿no? Porque pues justamente yo creo que es de los que más, ¿no? Dan para platicar, porque vaya que al menos en mi caso particular me ha tocado cada cliente, ¿no? Vaya, ¿te parece? Empezamos por Sí. ejemplos, Sí, sí, sí. ¿no? Me llegó a tocar en alguna ocasión, pues una persona que traía, no una, no dos, traía como 5 demandas mercantiles. Ok. Ya era yo por ahí del segundo o tercer abogado circulando. Sí. Y pues este es un tema de que, ok, es una persona que no paga, Sí. ¿no? Porque lo están demandando no una, no dos, sino 5 veces. Por incumplimiento. Sí, claro, Ok. por incumplimiento. Y ya era yo la tercera persona que hubiere estado ahí involucrada. No tomé el caso por obvias razones, porque la persona me propuso el pago de honorarios a consecuencia de librarlo de sus obligaciones. Ok. A ver, creo que aquí caben dos clasificaciones. La primera, claro, el cliente deudor, Sí, ¿no? Em, yo no tengo la costumbre de decir no acepto per se al cliente deudor. Cuando no, hay un cliente deudor, pero es consciente de sus obligaciones, sí, puede haber un mundo de justificaciones. adelante. Sí. Pero hay casos donde el cliente deudor no quiere pagar, Así es. ¿no? Y entonces aquí nos lleva a otra clasificación, el cliente que busca salirse de la ética, Así es. ¿sí? Busca lograr cosas antiéticas Así es. sobre la base de algún proceso legal. Y entonces cuando convergen estas dos circunstancias, no sé tú, pero mi respuesta generalmente es no. Claro, no, O sea, y yo tomo usualmente la misma situación, ¿no? Les explica uno lo mejor que puede, sí, ¿no? Indicándoles de, pues es que tú te obligaste a algo, ¿no? así Y es. usualmente la deuda implica que en su momento tú recibiste dinero Así o es. algún bien, algún servicio, algo, ¿no? Que ya debes, Sí, ¿no? Digo, aquí la cuestión y lo justo, ¿no? Si pudiéramos hablar de justicia en este mundo, pues es Sí. que pagues lo que ya debes. así es. Eh, y muchas veces el representar deudores implica, pues,
sí escucharlos, ver cuál es la justificación, ¿no? De por qué no has podido cumplir en los términos que te habían pactado. Sí, Y muchas veces, al menos desde mi perspectiva, es, bueno, vamos a buscar algún tipo de convenio, así es. ¿no? En el cual algo a lo que te puedas obligar Sí, sin que falles, sí, principalmente porque, ok, ya rompiste esta relación, ya te tuvieron que demandar para poder sí, cumplir con tu obligación, y si hacemos un convenio y vuelves a fallar, va a ser virtualmente imposible volver a generar otro acuerdo. de hecho, Entonces, por eso es tan importante, ok, si necesitas pagar a 80 años y es lo que tú dices que vas a poder cumplir, pues lo proponemos. Falta que la claro, otra persona acepte, falta que se acepte. ¿no? Ujú. Pero si tú es lo que dices, ok, con esto cumplo y no fallo, lo proponemos. Pero sí se da el tema de estos clientes que dicen, no, yo definitivamente, pues no quiero pagar. No, ahí Sí, sí definitivamente, ¿sabe qué? Yo no le puedo llevar su caso porque lo que me pide, pues no es posible legalmente. sí, Entonces, y obviamente aquí había otra situación, ¿no? Que justamente estaba la jiribilla con la propuesta de que además de que me estaba pidiendo algo que virtualmente no era legal, sí, y pues esta situación de que, ok, y te pago además hasta que yo tenga algún tipo de resolución en la cual pues efectivamente yo me libré, híjole, pues te da a pensar de que, bueno, ya no le quisiste pagar a estas personas, porque sí, eran varias, y dices, ¿yo qué garantía tengo de que me vas a pagar. entonces, digo, porque por muchos contratos de prestación de Sí, servicios profesionales, algo de lo que muchas veces, pues, padecemos los postulantes es, pues, te peleas con la contraparte, te peleas sí, con el juzgado y luego peleate con el cliente por tus honorarios. sí, Y ese, pues, es por sí mismo sí, todo un tema. todo un problema. Ahora, cuando el cliente quiere llegar a un acuerdo, cuando existe esa posibilidad, pues uno, la tarea como postulante tendría que ser buscar generar ese acuerdo. Así es. O sea, porque yo apenas lo reflexionaba, los postulantes no estamos para crear conflictos, No, estamos para solucionarlos. así es. Y digo, en muchas ocasiones, pues a uno como postulante le conviene económicamente que el juicio continúe porque se siguen generando honorarios, Así es. pero no se trata de que a ti te convenga que continúe, sino que si aquí hay una solución al conflicto, se genera, ¿no? Así es. La cuestión, cuando el cliente llega y te dice no quiero pagar y te da algún tipo de justificación, pues uno a veces la hace casi casi de doctor a corazón, casi casi, Sí. pero al final todo se reduce a pues paga, Así es. ¿no? Si se trata de una deuda que no existía, ya esa es otra circunstancia. Bueno, Ahí esa sí, es otra sí, circunstancia. aquí ya hablamos ¿no? de una situación completamente diferente, ¿no? Ujú. De, oye, me falsificaron un pagaré. Ah, ok. Claro, ¿no? Que también ha llegado a suceder, no sé a ti, Que te que, llegan. Ajá. que te llegan y te dicen, oye, me falsificaron mi firma. Ok, inicias proceso, contestas, defiendes. Y el perito usualmente, pues los peritos tienen la relación directa, no con el cliente, sino con el abogado, ¿no? Ujú. Y al menos a mí me gusta que el perito, antes de presentar el dictamen, pues platicar con él de forma previa. Sobre todo el que tú ofreciste. Así es, ¿no? sí, 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 Sí. principalmente. Platicar con ellos de forma previa, de que emitan el dictamen o de que lo presenten al juzgado. Y usualmente el perito, pues suele ser muy honesto, ¿no? Sí. Y dice, oye, es que esta sí es la firma de tu cliente. Sí, Pues mira, dentro de mi dictamen puedo hacer esto, pero sí es la firma. sí es la firma. Híjole, aquí pues sí me ha llegado a tocar ciertas situaciones en donde pues definitivamente se le comenta al cliente, oye, pues Que sí dicen que sí es tu firma. sí es tu firma, Sí. ¿no? Y usualmente la negativa es insistente, ¿no? De, no es cierto. Bueno, yo solo te estoy comentando que el experto que Sí. ya revisó los documentos dice que sí es tu Que firma. sí es la El firma. experto que nosotros ofrecimos, Sí, al que se le está pagando por Sí. defenderte. exactamente. Que Obviamente, bueno, técnicamente el perito tendría que hacerlo de manera imparcial, sí. pero efectivamente, ¿no? Normalmente hay un sesgo, el perito Sí. que Ya ese es ofrece todo un una tema parte, también. la otra, ¿no? Pero sí, Entonces, vaya, y aquí siempre les digo, ¿no? Obviamente, si el perito que nosotros estamos ofreciendo dice que sí es tu firma, con mayor razón. con mayor razón lo va a hacer el de la contraria
Y el del juzgado. Y el de juzgado, obviamente, ¿no? Sobre todo si es necesario algún tercero, Sí, ¿no? Entonces, vaya, aquí pues se dan varias situaciones. No suelo abandonar, al menos yo en lo particular, este tipo de casos, ¿no? En esos momentos, sí. pero sí les advierto. O sea, sabes que esto se va a complicar. Y Sí. se va a complicar porque pues te manejaste, ¿no? De forma incorrecta desde la asesoría. Sí, sí, sí. Aquí, claro, la recomendación para todo aquel que quiera acceder a un servicio legal y que sea lo más óptimo Sí, es a tu abogado le tendrás que decir la verdad. así es. Aunque duela, le Así es. tienes que decir la verdad. Ya sabrá el abogado si es necesario modificar o alterar esa verdad para Ajustarla que sea, a tu defensa. como bien dice Lionel, no, no fue Lionel Hutz, fue en Los Simpson, pero no me acuerdo quién fue, que hay la verdad y Ajá. la verdad, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, ¿no? En ocasiones tiene uno que modificar o ajustar un poco ese tema, pero sí hay que decirle al abogado la verdad tal cual, Sí, ¿no? O sea, sabes que sí es mi firma, así es. ¿no? Sí, no, y como ese, digo, es en ejemplos de esa naturaleza, ¿no? Pero, híjole, vaya, en una cuestión mercantil a lo mejor, pues, no es tan grave, por así decirlo, ¿no? Son temas finalmente, pues, monetarios. Sí, Pero imagínate este tipo de situaciones en una cuestión penal, cuestiones de familia, cuestiones de familia. que son muy delicadas. Así es. Ahora, el cliente deudor y el cliente que no paga son dos cuestiones que yo creo que no deberían de conjugarse en un cliente. Esos No. son los que de plano Sí. uno dice no. Puede ser deudor, pero de los que no pagan, Jamás. ahí sí no. Ahora, el problema es cuando de inicio sí, todo es miel sobre hojuelas, Sí, pero también a se la da. mera hora resulta que no. ¿Sí? También se dan. El famoso, bueno, mientras vamos ganando, yo te Ajá. pago Sí, todo lo que tú me pidas, pero en el momento en el que las cosas parecen ir mal, así es. en ese momento no te Así como, suelto un como que me centavo. empiezo a atrasar, ¿no? Sobre todo si el pago es por Sí, igual, como que me empiezo a atrasar y, oye, es que pues te pago el mes que viene y ya cuando ves, sí, dices, wow, ya llevamos 3 meses de rezago, sí, ¿no? Y fíjate, justamente en estos momentos traigo uno similar, ujú, sí, ¿no? Y no es un tema de que se vaya perdiendo su caso, sino que, digo, o sea, simplemente se fue atrasando, claro, ¿no? Aquí la cuestión es, y el problema en concreto con él, y no creo que vayamos a terminar bien, ¿no? A lo mejor, no sé, ya lo platicaré a lo mejor en un podcast posterior. claro, Eh, Se me viene atrasando, ya llevamos 3 meses, porque es una iguala, sí, y, y pues yo mes con mes le tengo que cumplir con su trabajo, sí, ¿no? Porque esta es una empresa y se tienen que emitir ciertos dictámenes, ciertos documentos, ciertos contratos, vaya, todo sí, lo que implica una empresa. Y vaya, en este caso en particular, el problema con él es que pues a él siempre le urgen las cosas. sí, Y por ahí hay un dicho que hay es que pues cliente que no paga, que no apresure. sí, Y fíjate, usualmente con él no tengo ese problema en relación a que o no tenía ese problema al inicio. Pero sí, ya últimamente, te digo, ya son 3 meses sí, y uno empieza así como que, ¿no? Y mes con mes, pues yo te sigo trabajando, pero ya tenemos 3 meses de atraso. claro, Aquí valdría la pena, ¿no? Con este ejemplo, en tu criterio, ¿en qué momento uno podría decir, sabes qué, ya no más? bueno, en primer lugar, depende mucho del historial, depende muchísimo del historial y depende también de cuál es la justificación en ocasiones. Claro, Vamos, creo que a todos nos pasó que el tema de la pandemia nos destanteó económicamente sí. y que tuvimos que reajustar algunas cosas. Pero Pagos, principalmente. pagos sobre todo. Pero bueno, cuando el cliente ha sido cumplido y de pronto un día te dice, oye, ¿qué crees? Tuve un problema con mi cuenta bancaria y no te he podido transferir, te transfiero la próxima semana. Normalmente no tiene No uno hay mayor tema. problema. Así es. Cuando el cliente ha sido cumplido, fue cumplido en el inicio, el pago de los honorarios, pero por X o Y cuestión, oye, ¿qué crees? Es que falleció mi papá, pagué el funeral y no te puedo pagar lo correspondiente a esta audiencia, ¿me puedes esperar 2 meses?
dice uno, bueno, circunstancias excepcionales Así es. ameritan Así es. soluciones excepcionales. Pero casos donde de plano no hay comunicación, Eso. no habría. Yo personalmente soy así como que hay tabla, Sí. tal cual. O sea, si no hay comunicación, si hay un atraso, si es un cliente que ya sistemáticamente se había venido atrasando 3, 4 meses anteriores, claro, te pusiste al corriente después, pero me vuelves a Sí. incumplir y hay tabla, Sí. tal cual. Claro. Vaya. No, insisto, esta es una situación que a lo mejor les platicaré, Sí. ¿no? Cómo concluyó este tema. Pero yo creo que como postulantes principalmente, porque bueno, ¿no? Los colegas que se dedican a la administración pública, los Sí. juzgados, pues no padecen de este tema. No, Ellos, no. bueno, que en En- ocasiones sí llega En teoría, por ahí a veces a sobre todo atrasarse sus pagos los que trabajan para los ayuntamientos. para ayuntamientos, sí. Sí. Pero Curiosamente en el año de Hidalgo. usualmente. Sí. Entonces, pero bueno, ese es todo un tema Sí. aparte. Que en cierta medida tienen seguro, de todas formas. Pero aquí la cuestión es, pues como postulante, creo muy importante, Sí. ¿no? El delimitar, ¿no? ¿En qué momento Sí, con este cliente que no paga? sí. Y precisamente con este ejemplo también viene a colación otro tipo de cliente que usualmente lo peor que te puede suceder es que converja, ¿no? Que Ajá. sea el que no paga con el que le urge. Ojo, y sí. Porque hay clientes muy buenos Sí, que traen urgencia y saben pagar su urgencia, sí, ¿no? Y dices, ok, va acorde con, ¿no? Dices, ok, te urge, estás dispuesto a pagar tu urgencia, sí, ¿no? Porque, pues bueno, a lo mejor para la gente que no está involucrada en tema de prestación de servicio legal, pues le van a decir, ¿por qué vas a cobrar más por algo urgente? Porque implicaría dejar de atender otra situación, otros asuntos. otros asuntos que también merecen atención y tiempo por atender lo urgente de esta Sí. otra persona. Y pues bueno, eso cuesta. Sí, sí, Entonces, por eso digo, lo peor que puede llegar a suceder es que converja al que le urge con el, con el que, que no paga. paga. Ahora, es que efectivamente, ¿no? Casos de pronto de urgencia, que no son tan urgencia, pero vamos que hay un límite. Cuando te llega un cliente que lo emplazaron en una demanda. Sí. Entonces, él tiene un término. Su asunto es urgente. ¿No te pasa que te dicen, es que hay que contestar antes? Ajá. O sea, la situación es esta. La contestación de demanda es fase postulatoria. Así es. Por lo tanto, entra dentro de lo que, si eres parte actora, se cobra como anticipo. Así es. Siempre. Así es. Entonces, cuando se cobra el anticipo es cuando estás firmando demanda, Así es. no cuando estás presentándola ante juzgado. Así es. Porque en ocasiones puede haber un plazo ahí que puede ser de unos días y a veces se puede prolongar hasta meses Sí. entre la firma de la demanda y la presentación de la misma ante el juzgado. Así es. Porque hay que reunir documentos Así o es. por cualquier otra cuestión o incluso a veces por los deseos del propio cliente. Así es. Me ha pasado que me dicen, oye, quiero que estos dos asuntos entren paralelos y de este tengo ya todos los documentos, pero este otro falta X o Y. Entonces tenemos que tener en stand-by los dos y se puede tardar algún tiempo en que ya se reunieron todos los documentos, entonces ahora sí presentamos. Pero la firma de la demanda ya fue. Claro. Ya como tal la firma y la entrega del anticipo ya sucedió. Así es. Es lo mismo que sucede en una contestación. Vas a pagar Sí. cuando se firma la contestación. Así es. Y eso ya tienes que estar consciente de cuánto vas a pagar de honorarios. Sí. Porque en muchas ocasiones pasa que, bueno, no sé, pongamos una cantidad ahí medio irrisoria, 500 pesos por la contestación de demanda. El cliente llega el día de la firma y te dice, oye, pero solo tengo 400. Sí, bueno, ya Y desde así ahí ya... como que ya desde ahí está ya hay uno un de, problema. ay, bueno, tenemos un problema porque yo ya trabajé lo Así es. equivalente a esos 500 pesos. Así es. Sí, porque hacer una contestación implica un estudio, Así es. implica empaparse de todo y bueno, suena feo, pero construir el andamiaje de mentiras que vayas a poner en la contestación, si es que vas a mentir, Claro. no, ajustar la verdad lo llamaríamos. Ajustar su realidad. Sí, ajustar la realidad, ¿no? Así es. Entonces, claro, hacer esto cuesta. Claro, sí, porque además, sobre todo tratándose de una contestación de demanda, es que ahí va toda la estrategia a Claro. desarrollar en el juicio.
sea, ya lo que es el desahogo de pruebas sí es importante, Sí, pero principal es que si no está en la defensa, pues no lo no puedes va. plantear después, ¿no? No O va. es muy difícil plantearlo después. También por eso, y puede ser también parte del tema aquí, pues agarrar un asunto ya iniciado. Ajá. Ese es otro tema, ¿no? Cuando te llega un cliente, clientes con asuntos iniciados. ¿Cuál será la política? ¿Cuál es la política que tú aplicas? Usualmente yo no tengo tanto problema siempre y cuando me entiendan en la consulta lo que implica que yo tome el asunto ya avanzado, ¿no? Y muchas veces implica primero tener pues este acercamiento previo, ¿no? De pues que necesita la asesoría, el apoyo para continuar con un proceso. Yo siempre les pregunto, ok, ¿qué tanto avance hay? Ujú. Y hay gente que está muy empapada de su asunto y te sabe explicar. Hay gente que no No tiene tiene idea idea. de cómo va el proceso. Estos son los más problemáticos porque dices, ok, entonces necesitamos ir al juzgado. O sea, ni siquiera De tienen hecho, documentos. Hay sí, que ir al juzgado a revisarlo, ¿no? Entonces implica otra cita, sí, ¿no? Para ir a revisar cómo va. Y ya sobre eso, pues hacer, pues, un dictamen, por así decirlo, sí, ¿no? De cómo está el caso. sí, sí, sí. Y, pues, dos cosas. ¿Cómo vas a continuar si es que se puede continuar? ¿No? Si es que está uno dispuesto a agarrar el asunto, porque hay Claro. veces en las que, pues si ya no hay nada que hacer, pues también, No digo, al tiene menos de mucho mi caso. perspectiva, no hay mucho caso. Y dos, hacerle consciente al cliente de... no me gusta llamarlo errores, porque también hay veces es cuestión de volverse juez de otro colega, Sí, ¿no? Y es muy fácil criticar al torero desde las la vallas, barrera. Ujú. pero vaya, ¿no? Porque uno nunca sabe cuáles fueron las circunstancias, ¿no? ¿Por qué no se ofrecieron pruebas? Pues a lo mejor nunca se las entregó en tiempo y forma, ¿no? Exactamente. Vaya, o sea, hay una N cantidad de situaciones que implican, ¿no? Lo que está ahí en el documento. Entonces, ya sobre eso, si él me entiende, si el cliente me entiende cómo está, si hay posibilidad o no de continuar y cuáles son los posibles escenarios, Sí, ¿no? Y pues le entramos. Si no, pues no. No, no. porque hay veces en las que todavía traen la idea, ¿no? De una primera asesoría que a lo mejor inicial, que les diga, oye, es que a mí me dijeron que sí se podía. Pues si no, regrésate con el abogado que te dijo que sí se Claro, puede, ¿no? claro, claro. Vamos, yo tengo una política un poco más terminante en eso y es la de evitar los asuntos ya iniciados. Definitivo. Definitivo, porque de pronto se encuentra uno con cada sorpresa, Sí, lamentablemente. Pero sí, efectivamente coincido en que para poder determinar, ahora sí que normalmente lo que yo les digo es, no suelo tomar asuntos iniciados y dependiendo lo que me hayan platicado es si le digo en ese momento sí o no. Pero si le digo, ¿sabes qué? Que sí, vamos a una segunda cita al juzgado a sí, revisar tu expediente y saber realmente si te lo puedo llevar o no te lo puedo llevar. Si es viable o no es viable y sobre qué estamos parados. así es. Porque no es lo mismo que te den un asunto iniciado del cual está la fase postulatoria, pero todavía no Ah, la probatoria, claro, hay donde mucho que hacer dices, por ahí. tienes muchísimo que Sí, hacer, hay mucho margen todavía, a que te lo entreguen ya cuando está en etapa de recursos, así es. ¿no? Donde ya incluso a veces puede ser nocivo el cambio de abogados Sí. cuando estás en etapa de recursos. Sí, porque a lo mejor la estrategia que uno está pensando no va en nada con el curso del proceso mismo, ¿no? Que el abogado que lo tomó inicialmente, pues puede tener toda una teoría diferente, Sí. ¿no? Y que te vas a topar con agravios inoperantes por novedosos, te vas a Sí. topar con esas problemáticas porque ya no puedes plantear lo que tú considerabas que tenía que plantearse, Sí. pero que obviamente el otro abogado no lo Ya no planteó. lo planteó, así es. Ujú. Sí, Sí. no, es correcto. Fíjate, entonces en este caso sí somos algo diferentes, ¿no? Sí. En el sentido de Ujú. asuntos iniciados, porque no, yo sí me ha tocado tomar verdaderas quimeras. Te tocó ver por aquí Sí. en la oficina Sí, sí, sí. Un mastodonte un por ahí. mastodonte de expediente de un asunto ya iniciado. Pero fíjate, es en particular, ¿no? La clienta es buena clienta, paga en Sí. tiempo y forma, me deja trabajar, ¿no? Y este es como que Es ahí donde vamos. otra clase No, de sí. cliente, ¿no? Que cliente que paga, cliente que te da este espacio de trabajar, ¿no? Que te entiende lo que le estás explicando, porque yo le dije, oye, es que a lo mejor lo que estamos haciendo o lo que se hizo en primera instancia, pues ya no es posible,
hay que hacer o hay que enfocarnos a estos otros procesos, amparos, Sí. incidentes, ¿no? Y, ok, y va, ¿no? Entonces, vaya, no, yo justamente en ese sentido, pues depende mucho el cliente de lo que te entienda de la asesoría, pues es, ¿le entramos o no le entramos? Eh, y justamente hablando de esta persona es que viene a lo mejor este otro tipo de cliente, ¿no? Que es el que, pues el ideal, podríamos llamar. Ideal, no sé, se me hace muy platónico el asunto, Claro, pero podríamos decir por lo menos el cliente no problemático, sí, ¿no? Empezaríamos por el no problemático, aquel que te deja trabajar. Que curiosamente, y ahí sí debo decir, lo usual que a mí me ha tocado es cuando son profesionistas de otras áreas, no derecho por supuesto, cuando son profesionistas de otras áreas muchas veces entienden sí, que el profesionista está haciendo una labor casi quirúrgica sí, y que déjalo trabajar, así es. déjalo chambear. Curioso que dijiste ahorita, no abogados, porque usualmente cuando el cliente es otro abogado, Ujú. qué difícil es trabajar con Puede ser otro muy complicado. colega, ¿no? Ya sea que sea funcionario público, usualmente son funcionarios públicos que tienen la idea de que no pueden litigar en nombre propio. Colegas sí pueden litigar en nombre propio cuando son problemas Sí. personales. Pero bueno, yo entiendo, ¿no? La necesidad a veces de acudir con un Y de colega hecho que no sería tienen. lo ideal para Sí, que sea objetivo. así es. No, primero, la objetividad, ¿no? Y segundo, hay veces que no tienen la técnica, Ujú. ¿no? Entonces, mejor confiar en alguien que se dedica profesionalmente a esto. Claro, Eh, pero aquí el punto es, qué difícil es trabajar sí, con otro colega porque dentro de su propia área, a lo mejor, ¿no? La administración pública, pues sí, a lo mejor tú sabes de tu área, sí, pero como postulante, colega, déjame trabajar, sí, ¿no? Porque hay veces en las que te sugieren cosas que dices, no, sí, esto no es así, o esto no funciona así, o que incluso ya hasta llegan a la asesoría con planteamientos, sí, ¿no? De por medio de cómo vamos a resolver. A ver, espérate, si tú ya traes el planteamiento y ya sabes qué hacer, pues hazlo tú. adelante, Sí, exacto, ¿no? Y buena suerte, sí, sí, sí. porque pues, ¿qué es lo que buscas? Que nada más te preste la cédula, no va a No se trata suceder. de eso. Claro, No. De hecho, bueno, en alguna ocasión me tocó asesorar a un funcionario público que estaba siendo objeto de una serie de acusaciones serias de acoso sexual y estas cuestiones. En un comité de ética, no era ante la fiscalía ni nada, era en un o comité sea, de ética todavía administrativo. interno. Así es. En el cual, pues obviamente él no podía estar directamente asesorado, solamente era que yo le prestara la asesoría, ¿no? Para poder él comparecer a la audiencia y toda Un esta parte, coacheo, ¿no? por así Ahora decirlo. sí, sí, exactamente, una asesoría previa, ¿no? Y bueno, él ya tenía así como que una idea de qué es lo que iba a decir, que es bueno que digas, ya tiene una idea de qué es lo que vas a decir, pero quieres que te ayude a pulir. Así es. Pero resulta que, bueno, cuando voy viendo la versión de los hechos, le digo, mira, no te puedo, como tu abogado, no puedo impedir que mientas, ¿sí? Sí. Ni siquiera voy a estar ahí presente, pero sería muy negligente de mi parte no enseñarte a mentir mejor, ¿no? Porque estos hechos se contradicen así y así y así, y que Claro, crees que está mal, claro, ¿no? O sea, si yo fuera el comité de ética, te diría, pues muy bonita tu historia, pero no te la compro, claro. ¿no? Entonces, cuando efectivamente se trata de un colega de la profesión jurídica, a veces ya como que vienen preconcebida una idea Sí. de qué es lo que van a hacer y moverlos de ahí es muy difícil. Muchas veces la idea preconcebida es errónea, Sí, además. además. No, porque vuelvo a lo mismo. No es lo mismo, pues, la función pública Sí. que el litigio, ¿no? El litigio, pues, lleva sus estrategias y a querer o no, pues, sus años de experiencia que, Sí, pues, sirven para algo, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, sí, yo creo que definitivamente trabajar con otro colega es Es complicado, muy difícil. es Muy, complicado. muy difícil. Pero vamos, ahora sí que yéndonos ya ahora sí al cielo de los clientes, quizá no ideales, pero sí vamos, que están dentro de lo adecuado. Yo encuadraría al resto de las profesiones casi siempre que tienen una noción de, mira, Sí, deja trabajar al profesionista así es. y veamos cuál es la calidad del trabajo que tiene ya cuando lo haya terminado, Así porque es. en ocasiones en el momento pues no, Sí. no se nota, ¿no? Ahora sí que
pues es como ir con el cirujano, ¿no? Así es. Que no le vas a calificar la incisión que hizo, sino si realmente la cirugía logró su Claro. objetivo, ¿no? Mismo caso. Y en este caso, fíjate, me ha tocado trabajar con profesionistas y justamente hablando de cirujanos, creo que un poquito difícil también es de trabajar un tanto con médicos. Médicos. Los médicos son un poquito difíciles de tratar, principalmente porque pues se cargan más o menos el mismo ego que el abogado, si no es que más. Pero dentro de este ego que se cargan, qué miedo le tienen a los procesos judiciales, Sí. ¿no? Y algo tan, pues, risorio para nosotros que pudiera ser un divorcio, Sí. dices, no te va a pasar nada, amigo. O sea, No. no es nada maravilloso. Les genera mucha angustia, Sí. mucha angustia, Sí, sí, sí. ¿no? Y usualmente con ellos el tema es dinero. Sí. O sea, a ver, ¿cuánto ganas? Ujú. ¿No? Porque usualmente en ese tipo de casos es pensiones alimenticias. Que son altas. Sí, Ujú. suelen ser altas. Y también, pues, liquidación de sociedades De conyugales. sociedades conyugales. Porque tienen una alta tasa de divorcios los colegas médicos. ¿Será acaso por las jornadas de trabajo? Podría ser. Porque ese es otro problema a la hora de la comunicación. Sí. Que de pronto cuando tienen jornadas de trabajo muy complicadas, uno como abogado cuesta trabajo entablar comunicación Que fíjate que efectiva. yo no tengo tanto problema porque, tú lo sabes, yo soy enemigo de las llamadas. Sí. ¿No? Y es curioso porque usualmente llegarían a pensar, ¿no? Que uno como abogado pues, te marcan y contestas. No, No. no, usualmente no. Yo prefiero que la comunicación sea por WhatsApp. Y por ejemplo, en el caso de los médicos, no tengo tema. Sí. Porque te mando mensaje y contéstame cuando puedas. Yo sé Claro. que a lo mejor tu mensaje me va a llegar a las 3 de la mañana. ¿No? No te voy a contestar a esa hora. No. Y tú lo sabes. Así. No, pero pero no tengo tanto problema con la comunicación. Y por ejemplo, en el caso de firma de documentos, pues yo se los dejo, que Sí. lo firmen. Tuviste dudas, te contesto, pero hasta ahí. ¿No? Entonces, pero sí, digo, dentro de este tipo de relaciones de comunicación, no suelo tener tanto problema. Caso contrario con pues el cliente que todo lo quiere resolver por llamada. Sí. Y es con los clientes con los que suelo tener más problemas, porque siempre tienen esta queja, ¿no? Es que abogado, usted no me contesta, no me toma la llamada. Y a veces es que, pues, o estoy ocupado con otra persona, Sí. o uno está en audiencia, Sí. ¿no? O simplemente, incluso, no sé si te pasa, si estoy trabajando en Sí. algún escrito, algún documento que requiere concentración, llámese agravios, Sí. no tomo llamadas No. porque me sacan de esta concentración que necesitas. Entonces, y esto se da mucho con los clientes, pues que ya son mayores, Sí. ¿no? Pongámoslo así. Hay una brecha generacional también. Sí, Tenemos, por supuesto, ¿no? Al cliente que es de la generación boomer, ¿no? Sí. Llamémoslo así. Que ellos mayoritariamente llaman. sí, Yo, de hecho, normalmente trato de identificar eso y decir, ok, este cliente va a ser de los que me van a llamar. generalmente llaman, y entonces desde el principio, desde la asesoría, platicamos, mira, yo te tomaré la llamada en tales y tales circunstancias. En caso de que no te la pueda tomar, no me estés llame y llame, yo te la regreso, Así porque es. además eso llega a pasar. Porque sé perfectamente que a ellos les complace más el tema de la llamada. Sí. Cuando se trata ya del millennial, entonces ahí Ni siquiera te toman ellos la llamada. de plano, desde el principio Sí. dice uno, nos vamos a manejar por mensaje Sí, y se acabó el asunto, sí, ¿no? Porque obviamente uno, reitero, hay una brecha generacional y pues aplicando este principio aristotélico de ser igual con los iguales y desigual con los desiguales, así es. en el caso de aquellos que sabemos perfectamente que son los que van a estar pidiendo llamada, mejor desde el principio dejar las reglas claras, Claro. aunque aquí es donde viene el otro cliente conflictivo, el que no comprende los términos de lo que se le dice. Sí, y vaya que este es un tipo de cliente que a veces suele converger con los otros, Ujú. ¿no? Y me ha pasado que sí se El les... que no paga con el que no entiende que tiene que pagar, Así por es. ejemplo. Sí, por, Sí. por poner un ejemplo, ¿no? Y me ha tocado mucho con este tema precisamente de las llamadas, ¿no? Sí. De, por ejemplo, al menos yo les pongo un horario Sí, y después de cierta hora ya no. no te voy a contestar. Y tengo este cliente que reiteradamente pues me llama a deshoras
Sí, ¿no? Y pues bueno, mientras haya colegas que no tengan problema, pues no. Yo sí sí, trato de marcar esta línea y de hecho venimos de esa misma escuelita, de hecho, ¿no? Y en el caso del maestro, sí. él a las 3 de la tarde Adiós. cerraba. Se acabó. Y digo, eso es algo que todavía a la fecha le admiro porque yo, al menos en mi práctica, yo a las 3 yo no puedo despedirme. No, no me da, no Sí. me da el tiempo. No, digo, él ya tiene muchos años, muy Muchísimos. organizado y ya sabe, él ya sabe su negocio. Sí, No, pero no me veo como él en ese sentido de que yo pueda decir a las 3 de la tarde se van y se acabó. sí, ¿No? Pero sí tengo un horario, sí, ¿no? Porque además, digo, yo lo entendería con los colegas, por ejemplo, los penalistas. sí. Ellos sí no tienen vida. Las materias tienen sus horarios distintos, ¿no? Así es. Pero uno más orientado al tema civil, ¿no? O por ejemplo, incluso con la asesoría que les hago a las empresas, no hay casos urgentes. No. Ya, a menos de que te fuera a estallar la huelga, Sí, ¿no? Y todavía aún así, ¿no? Tendríamos por ahí, pues, un porque horario. además hubo un tiempo de anticipación para saber que te va a estallar la huelga. Exactamente. O sea, no es una No es sorpresa. de hoy para mañana. No es una sorpresa. Entonces, insisto, y principalmente en esta área, en estas materias que manejo, pues sí podemos definir un horario. Yo diría que la materia donde puede llegar a haber alguna urgencia es familiar y aún así debe Debatible. uno tener cuidado en cuando se trata de una urgencia de decir, ¿sabes qué? Vete al psicólogo, por favor. Y cuando decirle sí, si es una urgencia que no te hayan regresado al niño Sí, a la hora a la que te la tenían que haber regresado Sí. y que además hayan publicado su historia en Instagram en el aeropuerto. claro. Eso sí es una urgencia. Pero, tal como la huelga, Ujú. no es algo que sea una sorpresa tampoco. No. Porque usualmente en ese tipo de circunstancias, pues uno ya sabe, ¿no? Sí. Que en un momento dado, pues hay convivencias, hay un riesgo, Sí. ¿no? De sustracción y hay que estar pendientes por Ujú. cualquier cosa, ¿no? Y es más, en esos casos, pues uno hasta les asesora de Sí. forma previa y preventiva al cliente, oye, si pasa esto, hacemos esto, Sí. ¿no? Pero digo, de todas formas, porque para dar aviso al juzgado de Sí. esta sustracción, Tiene que esperar. ser exactamente Hay que esperar. en los términos que establece la ley. Quizá es porque ahí convergerá un poco con la materia penal Así y es. será el penalista, Así es. ¿no? El que tenga que estar muy al pendiente, pero quizá uno, sí, de inicio, ahora sí que como primera atención, Sí. sí tendría que estar muy al pendiente. Claro, sí, por eso digo, es debatible, ¿no? Porque pues finalmente el aviso que se haga al juzgado de esta sustracción, pues tendrá que ser al día hábil siguiente, Así es. con la pena, ¿no? Y peor, ¿no? Y más angustiante aún para el cliente que pues esto sucede un viernes Sí, por la tarde, cuando hay puente. cuando hay pues, sí. Sí, Entonces sí, digo, definitivamente sería una situación pues preocupante, pero urgente, debatible, porque Sí. se sale del área, sí. ¿no? De la materia en la que le estás brindando la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, los colegas penalistas pues sabrán muy bien, ¿no? Ujú. Este tipo de cosas y estoy seguro que tienen su teléfono especial, Claro, ¿no? Que pues ese nunca se apaga y siempre se contesta, sí. ¿no? Y Sí, sí, pues sí. en mi caso no. No. Vamos, cuando uno se dedica a una determinada área del derecho, yo estoy de acuerdo en que a veces la materia te escoge y no tanto tú a la materia. Sí. Pero sí muchas veces define uno, sabes que no me gustaría, yo en mi caso dije, no me gustaría ser penalista porque no tienes horario. Sí, se Sí. gana muy bien, muy Sí. respetable el trabajo que hacen los penalistas, me parece, pero no tienen un horario y yo sí prefiero tener un momento en que decir, cerramos el changarro Así es. y podemos hacer otra cosa. Sí, no, porque ellos incluso están fin de semana y bueno, nosotros... Días feriados. Sí, claro, y nosotros en nuestra área de práctica es, pues nos vamos de puente, Sí. ¿no? Y se El acabó. 25 de diciembre es sagrado. Sí. Bueno, en los puentes yo estoy seguro que los penalistas es cuando más trabajo tienen. Sí, 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 sí. Y que además pueden aumentar el costo de sus servicios por el supuesto. hecho de que están trabajando. Yo supondría en puente, que sí ¿no? tienen como, vamos a hacer aquí el comercial, ¿no? Como Uber, ¿no? Sí. Su tarifa dinámica, Sí, ¿no? Y a decir, puente, se activa la tarifa dinámica, Claro. ¿no? Y le aumentamos el precio
pues a las estupideces que llega a hacer la gente Sí, en Puente, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, platicando de clientes, ahora sí que el cliente ideal sería, bueno, claro, el que paga, ¿no? Y el que entiende. El que entiende. Creo que converjan estas dos circunstancias, ¿no? Cuando es un buen pagador y que entiende. Pero luego a veces aquí tenemos un problema. Cuando es buen pagador, el cliente tiende a creer que con dinero se soluciona todo. Ah, sí, me ha pasado. Sí. Eh, Así de, tú dime cuánto es de la anotación del registro público. No, 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 espérate, es que primero me la tiene que autorizar el Sí, juzgado. así es. O sea, no, tú dime cuánto es de tanto. Sí, pero primero tiene que pasar esto antes Así de es. que suceda. Así es. Sí, Sí, y justamente yo creo que, al menos a mí en lo personal, es el tipo de cliente que creo que más me molesta. Fíjate, ni siquiera tanto el que no paga, ¿no? Ujú. Porque hay veces en que hay circunstancias, Sí, ¿no? Pero el que paga y que además suele llegar a tener la reacción de es que para eso pago. Uf, sí, a mí con esa frase, con eso me pierden, ¿eh? sí, Con eso me pierden, porque usualmente ya estás hablando de una persona que cree que pagando se va a salir con la suya, sí, en todo sentido. Y hay veces en las que, a ver, amigo, amiga, no te estoy cobrando tanto como para que me salgas con esto. O a sí, lo mejor sí, pero de todas maneras no son las formas, sí, ¿no? Porque eh, aquí converge otro tipo de cliente que usualmente tiene relación, que es el que piensa que en el momento en el que te está pagando tus honorarios, pues ya se cree que es dueño de tu tiempo o sí, tu dueño tal cual, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, híjole, Y que te puede llamar a las 3 de la mañana. sí, Sí, y ofenderse sí, de que no le contestes. Entonces, y que también se suma muchas veces con que es grosero, sí, ¿no? Y suele no pedir las cosas en la mejor de las tonalidades. sí, Entonces, al menos yo en ese tipo de situaciones, no, a mí me pierden, sí, definitivamente, porque ahí sí ya entro en un conflicto de, no, no te puedo atender así. sí, sí, sí. Entonces, digo, no sé si a ti te ha pasado o si buscas detectarlos inmediatamente y marcar tu alto. Depende el caso, vamos, podríamos aquí ponernos a hablar de las red flags de los Sí, clientes, sí, pero depende un poco del caso, porque hay ocasiones donde el cliente todavía se puede educar en ese aspecto. Me pasó en particularmente un caso en donde, a ver, me senté a explicarle, mire, efectivamente tenemos que pagar esto y esto y esto y aquello, pero antes de poder hacer todo eso, el juzgado nos lo tiene que autorizar así y así y así. Y bueno, no es un proceso que se vaya a dar de hoy para mañana. Entonces sí es importante que tenga usted el dinero y todo eso, pero no por el solo hecho de pagar quiere decir que ya se autoriza. así es. Y cuando la cliente, en este caso, entendió esa situación y no volvimos a tener roce al respecto, yo dije, ok, podemos continuar trabajando con este cliente. Pero en el momento en que te dice, no, 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 es que yo te estoy pagando Sí, para que tú hagas tal y tal, ahí dices, no. no funciona así. Llega a converger incluso con el que regatea. Ah, el que regatea. ¿Qué opinas tú? Yo sé cuál es tu postura, pero hay que externarla, ¿no? Del cliente que, pues, iniciando, ¿no? Pues se puede decir que empezamos mal. Sí, el que te dice, ¿por qué tan caro? Sí. Oiga, Lick, ¿por qué tan caro? Si es un escritito. Y eso, que además menosprecien la Ujú. labor. Y bueno, bueno, tenemos la misma escuela tú y yo, pero decía el maestro Guzmán, bueno, pues cuando vas con el relojero, arrégleme el reloj, le sopla y te dice son 1,000 pesos, ¿no? Ya está tu reloj, son 1,000 pesos. ¿Por qué tan caro? Ah, bueno, pues le vuelvo a soplar, te lo regreso, ¿no? Ya no funciona y a ver, sóplele usted. Sí, Así de sencillo. Yo definitivamente es así como que cuando salen esas frases de por qué tan caro, oye, no hay una rebaja, oye, se podrá con descuento, de plano no te puedo llevar el asunto. ¿Por qué? Porque si esto es ahorita, sí, que estamos empezando, más adelante, aunque tú me digas en ese momento y te retractes en ese momento y me digas, te pago todo lo que me pediste, no, porque ya hay un menosprecio al trabajo que se está realizando. así es. Así de sencillo. Y vamos, no tendría yo por qué aceptar alguna cantidad de dinero a cambio de que se menosprecie mi trabajo. Claro, Porque no es nada más el dinero.
Así de sencillo. No, no Sí. es una cuestión de dinero. Es una cuestión de que mi trabajo vale. Así es. Y yo le estoy poniendo un precio, que es lo que yo estimo que vale. Y si tú le estás poniendo un precio distinto, menor, quiere decir que no estamos en el mismo canal. Claro, no, y aquí lo que yo le llegué a comentar a una ex clienta, pues simple y sencillamente le dije, pues mira, finalmente quien tiene un problema legal eres tú, ¿no? Tú sabrás si amerita o no amerita, si lo vale o no lo vale. Porque además, ¿no? Pues en nuestro gremio usualmente estoy seguro que el 90% del trabajo que llega pues es por recomendación. Sí, Si llegaste a mí es porque alguien te recomendó conmigo. Entonces, pues si crees que esta recomendación lo vale o no lo vale, y si no, pues adelante. a ver a quién acudes, Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, vaya, con el tema del regateo, fíjate, yo también he tenido algunas experiencias, malas experiencias, sí, eh, en las que además esto es algo que te va dando la experiencia, ¿no? Porque además, cuando uno va empezando, es lo más problemático, podría decir, porque si vas iniciando, si vas arrancando y te regatean, me llegó a pasar. sí. Pues bueno, vamos a, Vamos a... vamos a entrarle, ¿no? Vamos Sí, a darle la rebaja, pero yo creo que esas experiencias son las que te dicen, no vuelvo a dar no, una rebaja, sí, ¿no? Porque, digo, insisto, ¿no? Nadie entiende en cabeza ajena. sí, Eh, y justamente tienes que sufrirlo sí, para entenderlo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no entrar en este juego del regateo? ¿No? Porque pues ya me pasó, sí, ¿no? Y justamente a lo mejor para los colegas que van empezando, el decir, no, no voy a aceptar el asunto, es decir, no, pues es que si no acepto el asunto, a lo mejor voy a tener que cerrar, ¿no? O a lo mejor no voy a tener para mi renta, no voy a sí, tener para mis insumos, no voy a tener X. ¿No? Entonces, yo sé que para los colegas que van iniciando, que van arrancando, incluso hasta para colegas que ya tienen una sí, carrera y que a lo mejor, pues, no, el problema de esta área de práctica del derecho, pues es que a veces el pato nada y sí, hay veces en que ni agua bebe. sí, Entonces, yo sé que a lo mejor es complicado el decir, no, pues no voy a aceptar el asunto, pero colegas, dense la oportunidad y les voy sí, a decir que es un placer un tanto culposo el de repente rechazar sí, un asunto, porque además usualmente cuando se rechaza es porque hay una razón válida. sí, 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 Entonces, sí. Bueno, el cliente que regatea a veces llega a converger, por supuesto, con el que no paga. sí, Al inicio sí, te hace un comentario así como que muy velado y te paga. Y después resulta que no paga. Y o que te dice, bueno, sabes que no me gustó el resultado del asunto claro, y vamos a pensar que yo te iba a pagar 500 pesos, pero te pago 400. No sé tu postura. Yo, en alguna ocasión que algo parecido sucedió, le dije, mire, no le voy a aceptar un centavo, porque sería para mí un insulto aceptar tan poco dinero de usted. Entonces, ahí tiene su asunto, lléveselo y se acabó el asunto. Suena un poco contradictorio porque dice uno, bueno, te están pagando, pero no, allí yo considero que es una cuestión de decir, hay que marcar un un límite. límite. El abogado tiene que aprender a marcar su límite. Y no se trata de ver al cliente como tu enemigo, porque No, no lo es. no debería. De hecho el cliente es tu principal fuente, Así es, ¿sí? Porque estás debido a él así en es, muchos aspectos. Pero sí hay que marcar un límite de decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a permitir, así es. de plan. Sí, no, vaya, eh, el problema con el cliente que regatea es precisamente que no valora el Sí, servicio que le estás prestando. Ahora, aquí también hay algo importante a considerar y que puede ser tema para otro café. Eh, el colega que promete de más ojo, y sí, o que promete cosas que no son viables, sí, ni legales ni posibles, ¿no? Y obviamente, ¿no? Hay veces en las que, sobre todo cuando ya vienen preasesorados o con asuntos iniciados iniciados. y es ahí la dificultad de agarrar un asunto iniciado, eh, esta asesoría tóxica, Sí, ¿no? De que se puede hacer y deshacer
cosas que no se pueden hacer ni Sí. deshacer. Entonces, digo, no justifico al cliente que regatea, pero en cierta medida a veces lo entiendo, porque Sí. viene de un mal profesionista. Claro. Entonces, vaya, insisto, es tema como para todo un café, pero hay veces en las que esto llega a suceder. No lo justifico en el caso de que pues es la primera asesoría y ya te está llegando con Sí. regateos, pero hay veces, ¿no? Y esa podría ser una justificación que, insisto, tampoco justifica el regatear, ¿no? Porque le estás diciendo la realidad Sí. de lo que se puede hacer y pues esa realidad no le gustó No. y no piensa pagar lo que le estás cobrando por Sí. esa realidad. De ahí que, bueno, una buena medida sobre si el cliente va o no a ser responsable del tema de los pagos y no te va a estar regateando, yo la considero en el pago de la asesoría. Desde ahí podemos conocer. Desde ahí. Sí. En el momento en que tú le dices, oye, sí te doy la asesoría, pero te va a costar tanto, Sí. y el cliente te dice, sí, no hay ningún problema, ya vamos empezando bien. Pero Claro. en el caso de que te diga, no, 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 ¿cómo que me vas a cobrar la asesoría? Sí. Pues no, por ahí ya no. Y es que también habría que aclarar, ¿no? Que hay de asesorías a asesorías, ¿no? Porque ya lo decíamos, hay veces en las que pues el cliente llega sin nada, Sí, ¿no? Y pues se torna en una plática, ¿no? una mera plática Sí. especulativa. Así es, sí, a suposiciones, ¿no? De distintas clases de escenarios, pero hay otras en las que hay que revisar documentos. Sí, Y cuando hay que revisar documentos, colegas, cobren más, sí. ¿no? Porque ya implica un estudio. Incluso, bueno, no sé tú, yo por ahí tengo una tabla de tarifas donde digo, es tanto por una asesoría, ahora sí que mera plática de café, Ujú. otro tanto cuando son documentos, cuando ya es revisión documental, otro tanto cuando es ir a juzgado a revisar tu expediente. Sí, porque ya es Sí. agendar. Exactamente. Y otro tanto, claro, cuando tu expediente es foráneo, cuando hay que ir Bueno, a sí, revisar un expediente foráneo, Sí. ¿no? Porque ahí no solamente es cuestión de agendar, sino darte el tiempo así es. de ir porque no puedes ir con 15 El minutos. traslado. Sí, El traslado, las comidas en el caso de que te tengas que quedar, ¿no? sí, Un rato y suponiendo que el expediente a lo mejor no sea pues unas 100 fojas, sino que a lo mejor puedan tratarse de varios 4, tomos. 5, 6 tomos, sí, ¿no? En donde dices, ok, me fui barato, ¿no? Aquí muchas veces el tema es, y podríamos hablarlo también en otro café, cobrar los honorarios adecuados, sí, calcularlo es muy complicado. muy complicado y ya te lo he comentado fuera de cámara, yo soy malísimo Sí. para cobrar honorarios, ¿no? Usualmente me voy muy bajo, Sí, pero bueno, ¿no? Este es un tema para otro café, ¿no? Porque se da el tema y ha habido también críticas, ¿no? Entre colegas de, pues, los que cobran ciertas cantidades, que sí, dices, bueno, pues, como abriste el podcast, ¿no? En la viña del Señor hay de todo. hay de todo, Sí. ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué otro cliente, qué otro tipo de cliente se te ocurra. Podríamos seguirnos, descosernos muchísimo más, pero Creo que hemos abordado los más prototípicos. Sí. Sí. Sí, porque ya se vienen algunos muy específicos, Ujú. ¿no? Pero... Podría quizá añadir nada más al indeciso. sí. Podría me ha añadir pasado. mucho al indeciso Pero y usualmente, fíjate que el indeciso no termina convirtiéndose en cliente. ujú, Me ha pasado que está con que quiere iniciar proceso, no va a iniciar proceso y a lo mejor siempre sí y dices, ok, estamos perdiendo el tiempo tú y yo. sí. Entonces, Es que en el caso de los indecisos no hay mejor medicina que un ultimátum. sí, Nunca habrá mejor medicina que un ultimátum. Pero es muy usual que nos encontremos al indeciso en divorcios. sí. Y fíjate, me ha pasado, y de hecho ahorita traigo un indeciso justamente al cual, pues por no iniciarlo él, pareciera que ya se lo Ya iniciaron. se lo iniciaron, sí. Entonces, Sí, sí, sí. digo, finalmente, y yo se lo comenté a la asesoría, es que si ya tienen problemas, si ya están separados, si ya hay Sí. N cantidad de señales, si mira, quien lo inicie da igual, Sí, pero sí marca ciertas pautas el iniciarlo uno u otro. claro. Pero finalmente no se decidió y Sí, ahí la consecuencia, ¿no? Sí, Ahora sí, va a sí. venir como urgente.
porque Así hay que es. contestar. Así es. Y tenemos 5 días Así, para sí, hacer contrapropuesta y así bla, es. bla, bla, bla. Y ahí tenemos exactamente el ultimátum, Así es. ¿no? O sea, no hay mejor medicina que un ultimátum. Sí, sí, definitivamente. Pues, ¿qué podríamos concluir de este tema? Pues en primer lugar, yo creo que por un lado los abogados necesitamos ser muy empáticos cuando tenemos un cliente enfrente. Claro, Tenemos que entender que hay necesidades ahí sí. y que muchas veces esas necesidades no son nada más de tipo legal. No, Que si muchas la hacemos de veces confidente, de psicólogo, que no sí, deberíamos, pero yo creo que sí deberíamos tener cuando menos una mínima noción sí. de algunos temas de psicología para poder Que apaciguar ni de algunas. chiste hay planes de estudio que lo contemplen, ¿eh? No, Y no, eso no, también no. es un tema interesante para un café, los planes de Sí, estudio de las facultades. de hecho. Pero también yo creo que la otra conclusión es del otro lado, Sí. ¿no? Como clientes, pues los abogados, para empezar, no somos máquinas, No, no fabricamos autos, No. no hay una garantía exacta de que el asunto vaya a salir como tú lo consideras. ni como le salió al amigo, ni al hermano, ni al primo. No, 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 no. Claro que siempre hay un margen de probabilidades del asunto y el buen abogado sabría diferenciar cuál está perdido Así es, y cuál no. así es, Y cuál tiene posibilidades y cuál no las tiene. así es. ¿Sí? Vamos, que si un abogado les está diciendo que no se puede, hay una razón. Así es. Cuando menos hay que escucharla. Aunque no se comulgue con ella, hay que escucharla. Yo creo que ese es un tema con el cual creo que podríamos concluir bien. Es sobre todo, ¿no?, dirigido a el Sí. público no jurista. Háganle más caso al colega que les dice que no Que se no. puede. Porque a lo mejor el que les va a terminar diciendo que sí se puede, pues les está vendiendo espejitos. Sí, Y sí, pues con eso podemos concluir. exactamente. Pues muy bien. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Ya saben, dejar su like, compartir el contenido y pues dejarnos algún comentario, ¿no? Sí, Con sí, algún sí. cliente, alguna experiencia con algún cliente que hayan tenido por ahí, colegas, los vemos. O para el público no jurista, Sí. pues también por Los ahí abogados tóxicos que podría ser, de hecho tendrá que ser tendrá tema que ser tema porque Sí. pues aquí el chiste es que la crítica vaya para todos para lados. todos lados. Pues Sí. con eso cerramos. Muchas Vale. gracias. Que estén bien, colegas. Nos vemos. Hasta luego.